Devocional día 23. Obedecer a Dios antes que a los instintos. Charles Spurgeon, predicador del siglo XIX, dijo: la obediencia es la verdadera prueba del amor. El amor que no obedece no es amor. La maternidad es un torbellino de emociones. Como madre, tu amor por tus hijos es inmenso, pero también sientes miedo por su futuro, frustración cuando te desafía o el impulso de controlar cada detalle de sus vidas. Estos instintos son naturales, pero no siempre nos guían por el camino de Dios. Hay madres que lloran en secreto, en un mundo de estrés, sintiendo impotencia al no poder hacer más por sus hijos. Otras viven con ansiedad constante, tratando de controlar lo incontrolable. ¿Qué pasaría si en lugar de seguir nuestras reacciones humanas, siguiéramos al Dios que te llamó a ser madre? Obedecer a Dios no silencia nuestros sentimientos, pero los redime y los alinea con su voluntad. En el devocional del día 22 aprendimos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10, una reverencia que transforma la crianza. Hoy veremos cómo esa reverencia se vive en acción, obedeciendo a Dios antes que a nuestros instintos. La obediencia no siempre es fácil, especialmente cuando el corazón late con preocupación o enojo. Sin embargo, la palabra nos anima. Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La lucha interna. ¿Por qué nos cuesta obedecer? Obedecer a Dios no siempre es nuestra primera reacción. Dentro de cada madre hay una batalla entre el espíritu y la carne, entre lo que Dios manda y lo que nuestros sentimientos nos dictan. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Cuando enfrentas desafíos en la maternidad, nuestra naturaleza nos impulsa a reaccionar con enojo, miedo o desesperación. Pero Dios nos llama a vivir en el espíritu y a someter nuestros instintos bajo su voluntad. ¿Por qué no obedecemos a Dios? Porque muchas veces creemos que nuestras emociones son la verdad absoluta. Pensamos que nuestro enojo es justificable, que el miedo nos protegerá, que el control nos dará seguridad. Pero confiar en nuestros sentimientos en lugar de Dios nos aleja de su paz. Jesús enfrentó esta lucha interna en Getsemaní. Mateo capítulo 26, versículo 39 dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Su humanidad lo llevaba a desear evitar el sufrimiento, pero se sometió completamente al Padre. En la maternidad se debe hacer lo mismo, rendir tus instintos ante Dios y confiar en su perfecta voluntad. La desobediencia trae consecuencias. Cuando elegimos seguir nuestros instintos en lugar de obedecer a Dios, enfrentamos consecuencias espirituales, emocionales y prácticas. La Biblia nos advierte sobre esto. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Separación de Dios. La desobediencia nos aleja de su presencia y de su paz. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Confusión y desorden. Cuando ignoramos la voluntad de Dios, nuestras decisiones pueden traer caos en nuestra vida y familia. Deuteronomio
28:20. Pérdida de bendiciones. Dios desea bendecirnos, pero la desobediencia nos impide recibir su favor. Jeremías 5:25. Cosechas de lo que sembraste. La desobediencia trae consecuencias naturales, como el dolor, la frustración y el sufrimiento. Leamos Gálatas capítulo 6, versículo 8. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Para entender mejor, veamos 3 ejemplos bíblicos. Adán y Eva. El primer ejemplo de desobediencia en la Biblia es la historia de Adán y de Eva. Dios les dio un mandamiento claro: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, decidieron seguir su propio juicio en lugar de obedecer a Dios, y el resultado fue devastador. Perdieron la comunión con Dios, fueron expulsados del Edén, introdujeron el pecado y la muerte en el mundo. La consecuencia de su desobediencia no solo los afectó a ellos, sino a toda la humanidad. Solo hace falta mirar a nuestro alrededor para ver el resultado del pecado: el caos en el mundo, el sufrimiento en los hogares, la ruptura de familias, las guerras, la injusticia y el dolor que han marcado a cada generación. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desde aquel día, el pecado se convirtió en parte de nuestra naturaleza, y cada persona enfrenta el impacto de esa decisión. Sin embargo, Dios no nos dejó sin esperanza. En su gracia envió a Cristo para restaurar lo que el pecado destruyó. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este relato nos enseña que la desobediencia no es un asunto menor. Trae consecuencias que pueden durar por generaciones. Por eso, como madre, debes esforzarte cada día por obedecer a Dios, para que tus hijos crezcan en su verdad y no en el caos del pecado. El segundo ejemplo, el rey Saúl. El rey Saúl desobedeció a Dios al no esperar a Samuel y ofrecer sacrificios por su cuenta. También ignoró la orden de destruir completamente a los amalecitas. Como resultado, perdió el favor de Dios y su reinado terminó en fracaso. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl nos muestra que la desobediencia puede llevarnos a perder oportunidades y bendiciones que Dios tenía para nosotros. El tercer ejemplo, el rey David y su hijo Absalón. David, como padre, amaba profundamente a Absalón, pero su hijo cometió graves errores. Absalón vengó la violación de su hermana Tamar, matando a su hermano Amnón, y luego se rebeló contra su propio padre, intentando arrebatarle el trono. A pesar de todo, David perdonó a Absalón y permitió que regresara a Jerusalén, pero evitó enfrentar el problema directamente. La falta de disciplina y confrontación permitió que Absalón siguiera en su camino de destrucción. Finalmente, Absalón murió en batalla y David lloró amargamente por su hijo. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Este relato nos enseña que la obediencia a Dios no solo implica perdonar,
sino también corregir con amor y justicia. David mostró gracia, pero no confrontó a su hijo, y eso trajo consecuencias dolorosas. Obedecer a Dios significa amar, pero también guiar con sabiduría. La recompensa de la obediencia es la libertad en Cristo. Obedecer a Dios no siempre es fácil ni inmediato, pero siempre tiene recompensa. Dios honra a quienes le siguen no solo con bendiciones visibles, sino con una libertad profunda en Cristo. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Somos libres de pecado. No estamos atados a hábitos destructivos, sino que vivimos en la gracia de Cristo. Somos libres de la ansiedad. En lugar de preocuparnos por el futuro, confiamos en su soberanía. Somos libres de la culpa. La obediencia nos mantiene en comunión con Dios, sin cargas innecesarias. Somos libres para vivir en propósito. No estamos atrapados en la confusión, sino que caminamos en la dirección que Dios ha trazado. Cuando obedecemos a Dios, no nos hacemos esclavas de reglas religiosas, sino nos liberamos del peso del pecado y la incertidumbre. No seguimos a Dios por obligación, sino porque su voluntad nos conduce a la verdadera paz. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. María, madre de Jesús, no entendía completamente el plan de Dios, pero su obediencia permitió que el Salvador llegara al mundo. Lucas capítulo 1, versículo 38. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Dios bendice a las madres que caminan en obediencia, porque su vida refleja su gloria. Ahora, ¿obedecemos por temor o por amor? Dios implementó el temor para prevenir el pecado. Es lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 20. Pero la obediencia basada solo en el temor no es suficiente. Debe haber amor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Solo podemos obedecer cuando llegamos a comprender el amor de Cristo, cuando empecemos a entender qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si eso realmente para ti tiene un valor, entonces vas a estar dispuesta a obedecer su mandamiento y empezar a actuar conforme a lo que dice la palabra. Obedecer solo por temor es una reacción externa, pero obedecer por amor es una respuesta de un corazón transformado. ¿Cómo se ve una madre que obedece a Dios? Una madre que prioriza la obediencia a Dios sobre sus instintos. Primero, ora antes de actuar. Busca la dirección de Dios antes de responder a cualquier situación o incluso a un hijo rebelde. 2. Disciplina con amor. Corrige para formar el carácter de Cristo, no para desahogar sus frustraciones. 3. Confía en lugar de controlar. Entrega a sus hijos al cuidado de Dios como la madre de Moisés. 4. Pide perdón cuando falla. Modela humildad al reconocer sus errores ante Dios y sus hijos. 5. Enseña con su ejemplo. Vive una obediencia gozosa que inspira a sus hijos a seguir a Dios. ¿Por qué es tan importante obedecer a Dios como madre? Porque la obediencia a Dios es el camino hacia una maternidad sabia y fructífera. Nuestros instintos pueden engañarnos, como dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero cuando obedecemos a Dios, Él nos guía por sendas de justicia. Salmos 23:3. Mamá,
No necesitas tener el control. Solo necesitas tener un corazón dispuesto a obedecer, aun cuando tus emociones te digan lo contrario. Dios se glorifica en nuestra rendición, que nuestra obediencia nacida del amor sea un legado para tus hijos. Juan capítulo 14, versículo 23 dice: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Haz esta oración. Amado Padre, por el amor que tú me tienes, por amor tú me has disciplinado, me has corregido y me formas cada día, porque me amas. Tu amor es tan grande y quieres lo mejor para mí. Señor, te pido, dame un corazón que te obedezca, que te escuche. Ya no quiero vivir y tomar decisiones conforme a las maneras como yo lo hacía. Quiero aprender a confiar plenamente en ti. Quiero guiarme por tu palabra. Ayúdame a sostenerme en tu gracia y en tu favor. Líbrame de toda tentación. No permitas que siga actuando conforme a mi voluntad. Gracias te doy, Señor, porque tú eres un Padre bueno, un Padre fiel y justo. Y por amor diste a tu Hijo, a tu único Hijo, para salvarme de la oscuridad. Por eso te doy gracias y rindo mi vida a ti. En el nombre de Jesús. Amén.